La adolescencia es como un segundo nacimiento, pues es entonces cuando surgen los rasgos humanos más elevados y completos. Las cualidades del cuerpo y de la mente que emergen son completamente nuevas. El niño se remonta a un pasado remoto. El adolescente es neoatávico y en las últimas adquisiciones de la raza se hace lentamente preponderantes. A pesar debemos preguntarnos qué es ser joven. Ser joven es entendida como la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad fisiológica y el reconocimiento del estatus adulto. La juventud ha sido vista como una condición universal, una fase del desarrollo humano que se encontraría en todas las sociedades y momentos históricos. Según estas perspectivas, la necesidad de un periodo de preparación entre la dependencia infantil y la plena inserción social, así como la crisis y conflictos que caracterizarían a este grupo de edad, estarían determinados por la naturaleza de la especie humana. ¿La juventud ha sido siempre la misma? Claro que no. De hecho, la transición juvenil es esencialmente un proceso de identificación que fue confundido con un proceso de emancipación familiar, económica e ideológica. Antes, quiero contarles de algunas teorías propuestas por Hall, en las que caracterizaba la adolescencia como una etapa de tempestad y estímulo. Esta turbulencia emocional, al tener una base biológica, convertía a la adolescencia en un estadio inevitable del desarrollo humano, influido por el darwinismo. Hall elaboró la llamada teoría de la recapitulación, según la cual la estructura genética de la personalidad lleva incorporada la historia del género humano. La adolescencia, que se extiende desde los 12 a los 22 o 25 años, correspondería a una etapa prehistórica de turbulencia y transición, marcada por migraciones de masas, guerras y cultos de los héroes. En la antigüedad, los jóvenes eran reconocidos como púberes, los cuales en el amplio abanico de sociedades primitivas, es decir, sin Estado, no era fácil distinguir un modelo único de ciclo vital. Lo único que comparten la mayoría de esas sociedades es el valor otorgado a la pubertad como línea fundamental en el curso de la vida, básico para la reproducción de la sociedad en su conjunto. Esto explica que a menudo sean elaborados en términos rituales, mediante los llamados ritos de iniciación, que sirven para celebrar el ingreso de los individuos en la sociedad, su reconocimiento como entidades personales y como miembros del grupo. A partir de ahí, las diferencias son notables. La iniciación puede coincidir con la pubertad fisiológica o ser muy posterior. Puede comportar el acceso a la vida adulta de pleno derecho o bien el ingreso a un grupo de edad semidependiente previo al matrimonio. La diferencia depende de múltiples factores como las formas de subsistencia, como la caza, la recolección, pastoreo, horticultura, agricultura intensiva, y las instituciones políticas, bandas, tribus, cacicazgos. Como ejemplo de los púberes tenemos a los pigmeos, los cuales se dedicaban a recoger lo que la selva les ofrece, animales cazados con redolanza, aves, frutos silvestres. En muchas de estas tareas coopera toda la población, incluyendo a mujeres y niños. También la autoridad se distribuye de forma equitativa sin que existan instituciones jerárquicas. Por ejemplo, cuando la banda decide trasladarse de un lugar a otro, todos tienen derecho a participar en las discusiones. Los niños se integran desde pequeños en las actividades de sus mayores, imitando a través del juego las rutinas laborales y ceremoniales. El fin de la infancia se celebra con el rito de Elima. La ceremonia se realiza cuando a una muchacha le aparece la primera sangre menstrual. Ahora la muchacha puede ser madre porque puede tomar marido orgullosamente y con derecho. En el caso de los muchachos, los cambios de la pubertad no son tan evidentes ni instantáneos. Deben demostrar su virilidad por otras vías. Ellos lo consiguen de dos maneras. Por una parte, han de acostarse con una de las muchachas recluida en la cabaña del Elima, para lo cual han de conseguir burlar la guardia permanente establecida por el grupo de muchachas y que les permitan acostarse con una de ellas. Por otra parte, el muchacho ha de matar un animal auténtico, no un animal pequeño, como podría hacerlo un niño, sino uno de los
antílopes más grandes o incluso un búfalo, lo cual demostrará no solo que es capaz de alimentar a su propia familia, sino también de ayudar en la alimentación de los miembros más viejos del grupo. La iniciación concede al candidato un estatus adulto fundamental en términos jurídicos, corresponde a la capacidad potencial de reclamar plena participación en las actividades sociales y tomar iniciativas individuales autónomas. Al mismo tiempo, al integrarse en su unidad de iniciación y ulteriormente en su clase de edad, alcanza el primer peldaño de los grados de edad y obtiene un estatus específico, expresado en el derecho de llevar armas. El joven iniciado se convierte en guerrero. Luego de los púberes, en el siglo V nacen los efebos. El término efebo significaba etimológicamente el que ha llegado a la pubertad, pero además de referirse al fenómeno fisiológico tenía un sentido jurídico. La celebración y reconocimiento público del fin de la infancia. Habría un periodo obligatorio de movimiento social, la efebía. La efebía era la institución militar donde eran educados los jóvenes guerreros entre los 16 y los 21 años, que consistía en una serie de ejércitos institucionalizados que combinaban el aspecto de preparación para la guerra con el de formación moral, incluyendo un periodo de aislamiento muy duro. Esto enmarcó la aparición de toda una serie de imágenes culturales y de valores simbólicos sobre la juventud que la aíslan del resto del cuerpo social. Luego de varios años, la efebía ateniense perdió su carácter militar y se enfatizó en lo educativo paideia. La paideia se vincula a las ideas de eros, amistad y reforma. Al final se convierte en símbolos de cultura. Los jóvenes se identificaron con el amor erótico, el ansia de saber, la belleza y el arte. A partir de esto nacen los ritos. El rito en los efebos consistía en imponerles la toga virile que lo convertía en un ciudadano. Le conducían a la plaza pública, le despojaban de la toga pretexta y le imponían la toga virile, que señalaba su ingreso en la comunidad política como ciudadano. A partir de entonces podía participar en las elecciones, acceder a la magistratura, realizar negocios y enrolarse en la milicia, es decir, tenía los mismos derechos y deberes que los adultos. Es cierto que la personalidad jurídica continuaba perteneciendo solo al padre, pero todos los hijos, cualquiera que fuera su edad, estaban desprovistos de ella, y en caso de muerte del progenitor, el primogénito obtenía esta potestad, solo en el caso de que hubiera llegado a la pubertad. En la Europa medieval y moderna, lo que se conoce como sociedad de antiguo régimen, no es fácil identificar una fase de la vida que se corresponda con lo que hoy se entiende por juventud. Una compilación latina del siglo VIII, donde se distinguen 7 edades, se corresponde a los 7 planetas conocidos: infancia, puericia, adolescencia, juventud, senectud, vejez y senilidad. Se observará que los límites son relativos. La adolescencia no se distingue demasiado de la puercia y se ve como una etapa de crecimiento físico. En cuanto a la juventud, es vista como la edad del medio. De hecho, la lengua francesa medieval solo distingue 3 términos: infancia, juventud y vejez. La precocidad de la inserción en la vida adulta se pondría manifiesto en el modelo del aprendizaje, muy difundido en la Europa medieval. El modelo se basaba en la temprana expulsión del joven del núcleo familiar. Desde los 7 o 9 años, tanto los chicos como las chicas dejaban su hogar para ir a residir en casa de otra familia, donde llevarían a cabo las tareas domésticas y aprenderían los oficios y habilidades, así como el comportamiento en otros aspectos de la vida a partir del contacto directo con adultos. Quien cumpliera con una importante función en la organización de las fiestas y los juegos, en el control de matrimonio